Bueno, vamos a comenzar con el tema central de todo el programa de hoy. Y hoy 20 de octubre es el mejor día para clausurar este Congreso por todo lo alto. Este Congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos, líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Bueno, creo que nadie como Carlos Sánchez Berzaín para que conversemos estos temas regionales. Ya no vamos a hablar de Venezuela nada más. Estamos hablando del conflicto que hay en toda la región. Nos acompaña aquí en el estudio. Gracias, porque me imagino que hoy está muy solicitado. Encantado, un gusto. Porque si alguien conoce de estos temas es Carlos Sánchez Berzaín, que además es de origen boliviano y ya sabemos lo que pasó en Bolivia con las elecciones ayer. Es cierto que esta gente tiene las manos metidas en el conflicto de la región. A ver, hay que para eso recordar que hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. Que la América dictatorial está liderada por Cuba y compuesta por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y que esa América dictatorial no es una dictadura estándar, es una dictadura criminal, porque cometen delitos que van desde la violación de los derechos humanos, el narcotráfico, el terrorismo, para mantenerse en el poder. Este año ha estado caracterizado por la crisis de las dictaduras, de estas dictaduras que hoy día se llaman dictaduras del castrochavismo, por la alianza entre Castro y Chávez que dio lugar a ese fenómeno. Hasta hace poco se llamaban socialismo del siglo XXI, empezaron llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, pero están en crisis. El año 2019 ha sido muy negativo para ellos porque empieza con el desconocimiento del dictador Maduro en Venezuela, que es un usurpador, y el reconocimiento de un presidente legítimo, Juan Guaidó. Continúa con las advertencias a Cuba de que saque sus manos y sus efectivos militares, se dice que entre 25.000 y 50.000, del territorio venezolano, y avanza con una crisis humanitaria extrema en Venezuela, que se extiende a Cuba, que se empieza a quedar sin petróleo, que empieza a ser castigada internacionalmente y que empieza a perder el turismo, el comercio, y que entra en otro periodo especial tan grave como el del año 99. O sea, estamos en una situación en la que la cabeza del sistema dictatorial castrochavista, Cuba, está en crisis, su principal colonia, Venezuela, está en crisis, Nicaragua está señalada por ser un gobierno masacrador y criminal en crisis, más de 100.000 exiliados nicaragüenses en Costa Rica, y en Bolivia tratan de reproducir el poder bajo la fórmula de dictadura electoralista, pero no les va bien porque el pueblo se está rebelando y a través de cabildos abiertos y movimientos cívicos hay una resistencia civil muy creciente. En ese escenario, ¿qué es lo que hace el castrochavismo? El castrochavismo ha preparado una contraofensiva general, una ofensiva sobre las democracias. Y eso se pone de manifiesto empezando por Colombia, cuando el ELN empieza una actividad extraordinaria y los líderes del ELN están protegidos en La Habana. Pero hace crisis cuando las FARC anuncian hace pocas semanas su rearme y lo hacen al amparo de la protección de la usurpación dictatorial de Venezuela con el respaldo de Cuba, y Venezuela, con Maduro a la cabeza, se lanza a tratar de generar un conflicto internacional que Colombia maneja muy bien. Pero ese es el momento en el cual se exacerba y se pone en riesgo una agresión contra Colombia que parecía una agresión aislada. Unos días o semanas más tarde se produce el cierre del Congreso en el Perú, que no es un acto aislado. Así empezaron
todos estos movimientos que hoy día se llaman castrochavismo. Así empezó Chávez diciendo esta moribunda constitución, así empezó en Bolivia el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, así empezó el cambio constitucional en Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etcétera. Y es de esperar que en el Perú, no prosiga esta dinámica, porque ahora se va a elegir un nuevo Congreso y cuidado que después el presidente Vizcarra cambie la Constitución y ponga en marcha lo que se teme. Pero se desestabiliza el Perú. Lo serio viene cuando días más tarde hay un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en el Ecuador, con el pretexto del el cierre o la suspensión de subsidios a los combustibles, que el propio exdictador del Ecuador, Correa, le había recomendado unos días antes a Maduro en Venezuela. Pero ahí se pone en marcha un proceso verdaderamente conspirativo que lleva a una desestabilización real del Ecuador. En ese momento, cuando el Ecuador está en esa crisis, el 13 de octubre de este año, yo escribo una columna que dice: Ecuador bajo ataque terrorista del castrochavismo, ¿quién sigue? Y la pregunta era, señores, se está poniendo en marcha un plan de desestabilización general en la región. Ojo, que puede seguir cualquier otro de los estados o de los gobiernos que han estado señalando a Venezuela y a Cuba, al castrochavismo, que han estado pidiendo que cese la dictadura usurpadora de Venezuela y que han estado empujando al precipicio a estas dictaduras que están en crisis. Porque ¿dónde se ataca? Se ataca en Colombia, se ataca en Ecuador, y antes de que se cumplan 5 días se empieza a producir lo de Chile, que era el lugar menos esperado. Exactamente. No, es que es estable. Chile es estable, pero lo que pasa es que todos los países tienen pequeños problemas. Lo que hace Chile es un ajuste en el precio del metro de Santiago, no es en todo Chile, no es algo que afecte a todas las regiones chilenas, y esa es la chispa que utilizan para generar actos criminales que terminan incendiando el metro, que se expanden por todo Chile, lo que no es una operación chilena. Esa es una operación de agresión a Chile de parte del castrochavismo, y van a empezar a aparecer las pruebas, venezolanos, ya cubanos. Empezaron, incluso, bueno, ya la inteligencia chilena ya la... Lo mismo que en Ecuador. Sí. O sea, estamos viviendo en la región una gran ofensiva del castrochavismo para protegerse, porque la mejor manera de proteger la ya pronta caída de la dictadura en Venezuela o el debilitamiento y la caída de la dictadura en Cuba, porque están en esa situación, no hay economía que les resista, ni Cuba ni Venezuela tienen economía, y el crimen no les va a alcanzar, están quemando la casa para pasar el invierno, no hay posibilidad de que Cuba le siga recibiendo o robando petróleo a Venezuela porque hay un efectivo impedimento de parte de los Estados Unidos. Cuba le ha pedido apoyo a Rusia, apoyo militar para seguir sacando petróleo de Venezuela a Cuba, y Rusia se lo ha negado. O sea, estamos en puntos en los cuales el dictador cubano ha tenido que ir a México a decirle: deme petróleo barato, y no creo que le van a dar. Entonces, frente a esa crisis, lo que hacen es organizar una gran ofensiva contra las democracias. Se atacan Colombia, atacan Perú, atacan Ecuador, están en pleno ataque en la Argentina con esta elección en la cual el kirchnerismo castrochavista quiere regresar con la pantalla de Alberto Fernández, que está prestando su nombre para encubrir como vicepresidenta a Fernández de Kirchner, y el ataque que se produce en Chile. Ahora, la pregunta sigue siendo: ¿quién sigue? Y deben tener en la mira al Brasil, deben tener en la mira al Paraguay, deben tener en la mira al Uruguay, donde están perdiendo la elección y tratarán de generar hechos de fuerza, y toda la región está amenazada. Por eso, en mi columna de esta semana, mi sugerencia es invitar a los gobiernos democráticos, a las democracias de las Américas, a pensar que esta situación los está poniendo en el punto en el que hay que empezar a mirar la terminación de las dictaduras para restaurar la paz y la seguridad internacionales en la región. Y hay una frase que es famosa: mientras Cuba sea una dictadura no habrá paz en la región, pero mientras Cuba sea una dictadura y controle con el castrochavismo a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, será peor.
el nivel de expansión de esto es realmente regional y están cumpliendo los castrochavistas, las dictaduras, el ideario y la agenda programática que dice que hay que crear convulsión y hay que crear Vietnam, hay que crear caos, y ahora aparece en esta introducción utilizando el paradigma del Foro de Sao Paulo, el dictador Maduro. Y el Foro de Sao Paulo es la cobertura política que ellos utilizan, porque lo que en verdad están cometiendo son crímenes de intervención internacional y de ataque contra la soberanía y la libertad de los pueblos. Tengo que comentar esto porque le dediqué el primer segmento al tema. Stalin González, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional, que está de la mano en un gobierno de transición o encargado con Juan Guaidó, hoy dio unas declaraciones, por ejemplo, en las que menosprecia el tema de que Maduro o el régimen de Venezuela tenga algo que ver con estos conflictos de la región. Dice que Maduro no tiene el poder para hacer esto. A ver, es que no se necesita poder, se necesita capacidades criminales. Yo les voy a dar algunos indicadores, además de prensa, además de los indicadores que están dando los servicios del Ecuador y los servicios de Chile. En toda la masa de venezolanos que han sido obligados a dejar Venezuela, la mayoría es gente pobre, humilde, gente que está en la crisis humanitaria, pero ahí han sido enviados agentes que ahora están cayendo presos y que tienen la tarea de desestabilizar los países donde han entrado, con lo que afectan la protección que los estados receptores pueden dar a los buenos venezolanos. O sea, eso es ganar, ganar para la dictadura y está pasando. Así es. La segunda cosa es que en la dinámica de conspiración, durante la década de los 60 Cuba organizó guerrillas, murió el Che Guevara en Bolivia. En los 70 y en los 80 ensangrentaron toda América Latina con guerrillas rurales, con guerrillas urbanas. Eso cesa cuando en el 90 y 91 desaparece la Unión Soviética y cae el muro de Berlín. Entonces, por falta de dinero, la década de los 90 es una década tranquila porque no habían recursos para la conspiración. Crean el Foro de Sao Paulo como instrumento político y el 99 empiezan a recrear esto cuando Chávez llega al poder y les da dinero, y todo el siglo XXI está marcado por la violencia castrochavista. El siglo XXI empieza con el derrocamiento del presidente Larrúa en la Argentina, sigue con el derrocamiento del presidente Mahuad en el Ecuador, continúa con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada en Bolivia, sigue con el derrocamiento del presidente Gutiérrez en el Ecuador y, por si eso fuera poco, derrocan al secretario general Miguel Ángel Rodríguez a las pocas semanas de haber sido elegido secretario de la OEA, el expresidente de Costa Rica. Entonces, ese escenario de violencia se va instaurando y ellos controlan toda la región. Ahora que están perdiendo el espacio y que están señalados como criminales, están volviendo a la violencia, y los países, los gobiernos democráticos que en el momento oportuno han sido excesivamente considerados, diálogos, aperturas, invocaciones para que Cuba se retire de Venezuela. No se va a retirar nunca con invocaciones. Han activado el TIAR, pero haya quedado la cosa, y para activar el TIAR ha habido una batalla, hemos discutido aquí, teórica, política. Bueno, finalmente lo han activado después de 10 o 12 meses de lucha. Pero lo han activado, ahora activado está, pero no está caminando. En todo caso, las democracias tienen que demostrar que las democracias primero no son inermes, que están bajo ataque. No es un ataque político, no es una cuestión interna, eso es un pretexto, esto es delincuencia organizada transnacional que está violando la paz y la seguridad internacionales, y los autores están identificados, es Cuba y Venezuela. ¿Cómo va a decir eso este opositor que usted señala, si Diosdado Cabello públicamente ha confesado, y es de nuevo un hecho evidente, que la brisita bolivariana ha estado moviendo Colombia, Perú, Ecuador. Y está anunciando cuáles son los próximos. Y que ahora viene además una tormenta y no sé qué, o sea, ¿qué más se puede hacer? Es decir, ¿saben qué? Hemos asaltado la casa del vecindario en Colombia, en Ecuador, en el Perú, y vamos a seguir cometiendo esos asaltos. Pero lo más sorprendente de lo que dijo Stalin, sorprendente y para mí angustiante que dice Stalin González, porque si él lo dice es porque
ese es el plan que hay, ¿no? Él es un vocero del gobierno de Juan Guaidó, gobierno, no sé yo cómo se llama eso, ¿no? Él dice que hay que preservar el derecho del chavismo a actuar políticamente. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de actuar políticamente en la medida que actúe en el marco de la ley. Lo que yo sostengo en mi libro, que está muy difundido, El castrochavismo, crimen organizado en las Américas, es que los regímenes que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han abandonado hace rato el espacio de la política, porque la política tiene reglas, y tiene reglas muy claras. El derecho propio termina donde empieza el derecho de los demás. Las reglas de la democracia tienen que estar vigentes. Hay en función pública rendición de cuentas, temporalidad en el ejercicio del cargo, el pueblo manda, y han roto todas esas reglas, se perpetúan el poder, son hipercorruptos, pero no solamente la corrupción de Estado, han convertido esos países en narcoestados, han llevado adelante una dinámica, pero además de la violación de derechos humanos, que es de cada día, sostienen el terrorismo, están introduciendo a las Américas el terrorismo islámico, están abriendo las puertas a Rusia, a la China, están quemando la casa y entregando los países, vendiendo las patrias para pasar el invierno y para estar un poco tiempo más en el gobierno. Eso ya no es política, eso se llama crimen organizado transnacional, porque además se han confabulado internacionalmente, han hecho una organización y ahora están desestabilizando gobiernos. Eso es política. Eso no es política, usen el pretexto que usen, y en esa dinámica hay que separar las cosas. Política es la gente que respeta las reglas que están, de nuevo, fundadas en que el pueblo manda, y manda por mecanismos del Estado de Derecho, de la división e independencia de poderes, del respeto a los derechos humanos. Esto no es política. ¿Cuántos presos políticos hay en Cuba? Número indeterminado. ¿Cuántos hay en Venezuela? 500, 700. ¿Cuántos hay en Nicaragua? Cerca de 1000. En Bolivia, más de 120. ¿Cuántos exiliados políticos tiene Cuba? Millones. Venezuela, millones. Nicaragua, 100.000 solamente en Costa Rica, Bolivia más de 1.300, eso es política, eso es crimen organizado, pero además de eso utilizan el Estado para proteger operaciones de crimen transnacional como el narcotráfico y ahora la subversión para destrozar las democracias. De eso estamos hablando. Entonces, los países democráticos tienen ya que quitarse la venda de los ojos, dejar las elegancias y las formalidades, que no son elegancias ni formalidades, sino ya es pecar de inocente o entregarse al adversario, y primero reconocer adecuadamente al adversario. Esto es el castrochavismo, no es un problema interno en Chile ni en Ecuador. Tomar medidas sobre el particular y llevar adelante un proceso de unidad de las democracias para poner fin a las dictaduras. El TIAR es un buen mecanismo. Vamos a hablar de eso al regreso, porque esa es la salida. Eso sería eso es lo importante, y yo creo que esto que está pasando, si algo positivo tiene, es que deberían tomar conciencia de eso, ¿no? De que esto hay que enfrentarlo todos juntos. Es que ya no es Venezuela. El Grupo de Lima antes decía, bueno, los venezolanos, no sé qué. Ahora es Venezuela, ahora es Colombia, ahora es el Perú, ahora es Argentina, ahora es Ecuador, ahora es Chile, y mañana yo creo que tienen el ojo puesto en el Paraguay, en Brasil o en el Uruguay, con cualquier pretexto, no importa el pretexto. Subieron el precio del internet o no hay internet en el barrio, pues vamos a quemar la oficina del internet. Así es. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos conversando con Carlos Sánchez Berzaín. Regresamos con Agárrate y estamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín, lo que está pasando en la región. Hay posibilidades, bueno, ahorita estábamos conversando de lo que está ocurriendo en Bolivia. En Bolivia ya el fraude está cantado, ¿no? Bueno, en Bolivia lo que pasa es que es una dictadura electoralista, como es Venezuela, como fue Ecuador con Correa, como es Nicaragua y como han convertido a la propia Cuba. En Cuba se ha hecho votar una constitución hace poco. ¿Cuál es la característica de la dictadura electoralista? El pueblo vota pero no elige. El régimen dice cuál es el resultado y monta el show de la votación. Entonces, Bolivia, además de esa condición, tiene dos elementos adicionales que son terribles. Compite como candidato un usurpador que es Evo Morales. Él no debería ser candidato, él llegó al poder por un mandato de 5 años, no es reelegible, y ya va a cumplir 14. Entonces eso dice que
Después de los 5 años eso es puro delincuencia, puro crimen. Ha disuelto la República de Bolivia, ha creado el Estado plurinacional, en medio de masacres, presos políticos, exiliados, y permanece en el poder. Entonces, ¿ahora qué está haciendo? Está haciendo una simulación electoral, donde concurre este hombre como usurpador, con un fraude extremo, repitiendo, porque tampoco esto es un modelo boliviano, no es la creación de Evo Morales, repitiendo la agenda que ya se ha aplicado en Venezuela. El librito, claro, un librito. Esta es la repetición, por ejemplo, de la elección donde fue Capriles con Maduro. Eso es lo que está pasando, o lo que pasó en el Ecuador, cuando le ganaron la elección, entre comillas, a Guillermo Lasso, y ganó Lenín Moreno, que era el delfín de Correa, y en ese momento era parte del castrochavismo. Después él se dio la vuelta y es el liberador de la democracia en el Ecuador, pero es otra historia. Entonces, ¿cuál es la práctica? Hacer fraude electoral, controlar los medios de prensa, no hay cortes imparciales, no hay órganos electorales independientes, producen el resultado que quieren, y cuando se produce ese resultado lo proclaman. Ayer Evo Morales, en una clara situación en la que debería haber una segunda vuelta, él ha salido a decir: he ganado, tengo control de diputados y senadores, y están viniendo votos del campo que no se han computado y voy a ganar en la primera vuelta. O sea, eso es una instrucción que va a echar por el suelo toda posibilidad de que se respete el mandato popular, que no hay tal. Pero lo que está pasando en Bolivia es lo que pasa en todas partes. El pueblo se está rebelando, hay cabildos, la gente en la calle. O sea, es posible que lamentablemente la próxima imagen que veamos es Evo Morales cometiendo nuevas masacres, porque él ya ha cometido la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, para imponerse sobre sus adversarios políticos, la masacre de octubre del 2003 previo a eso, y es posible que ahora, ante la reacción popular, ¿qué se va a aplicar? La metodología de Venezuela, donde hemos visto cientos de miles de manifestantes y represión y resistencia en el poder, porque es el castrochavismo. Entonces yo deseo lo mejor, pero hay que estar preparados para lo peor, y lo mejor que podría pasar en Bolivia es que haya segunda vuelta, pero el régimen no lo está permitiendo y está operando su sistema de fraude, que además va a tardar en avisar, como hacen en todas partes. Se apaga la luz, se deja de hacer el cómputo, aparecen las actas, desaparecen las actas, el pueblo prueba que hay fraude y el dictador se queda. Ahora, en el segmento anterior nos dijo que ya Maduro es una dictadura prácticamente que está llegando a su final. ¿Cómo llega al final? Porque yo realmente no veo cómo va a llegar al final. A ver, ¿por qué las dictaduras están acabando y están en su etapa final? Económicamente no les quedan recursos. O sea, Venezuela no le puede vender petróleo a nadie. Está entregando las minas de oro, está quemando la casa para pasar esta temporada, entregándose a la China, entregándose a Rusia, pero eso tiene un límite. O sea, la crisis no puede ser peor. Internacionalmente están cercados, políticamente el pueblo sigue reaccionando. Que el gobierno de Guaidó y la gente esté de alguna manera apaciguando la rebelión popular no quiere decir que no hay rebelión popular, hay rebelión. En Cuba hoy día hay más presos políticos que nunca, la situación económica es fatal, la crisis está efervesciendo y ahí también hay un caldo de cultivo, y Estados Unidos está apretando cada vez más a Cuba y tiene la decisión de hacerlo, la política exterior. ¿Cómo estas dictaduras van a llegar a su final? Están siendo identificadas como criminales por toda la región, y la región tiene que tomar acción contra esas dictaduras para restaurar la democracia en los focos de donde están haciendo la agresión contra Colombia, contra Ecuador, contra Chile y contra cualquier país de la región. Aplicando el TIAR. El TIAR es un buen mecanismo, pero además los países pudieran hacer una reunión de emergencia, por decir, en el ámbito de la OEA, del Grupo de Lima, y determinar medidas conjuntas y colectivas, o medidas individuales. Yo no sé qué está esperando el gobierno de Chile o el gobierno del Ecuador para expulsar diplomáticos venezolanos si están metidos en esto,
para establecer un régimen serio de cierre de relaciones económicas con esos países y para proteger su seguridad, si tienen la prueba que están mostrando. Insisto yo en algo, este no es un proceso nacional, es un proceso transnacional que lo equiparo históricamente a lo que fue la gran contraofensiva de las Ardenas por los ejércitos nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ya desembarcaron en Europa y marchaban sobre Alemania. Entonces, en diciembre del año 44, las fuerzas nazis elaboraron una gran contraofensiva y paralogizaron e hicieron inclusive temer una derrota a las fuerzas aliadas. Fue tan fuerte esta ofensiva que al término de la misma que perdieron los nazis, las bajas de los aliados fueron mayores. ¿Por qué perdieron los nazis en esa contraofensiva? Porque después de varias semanas de combate se quedaron sin diésel, no tenían líneas de suministro y se quedaron sin munición. O sea, Alemania estaba agotada en el esfuerzo de guerra. Esta gente que está atacando hoy día a las democracias, desde Cuba y Venezuela, no tienen recursos ilimitados. El rato que se los pone en evidencia van a quedar acotados. Cuando las leyes internas se apliquen, los operadores van a ir a dar a la cárcel y la reacción internacional va a ser muy grande. Yo creo que ellos están con esta su ofensiva contra la democracia, están acelerando su propio final. La reacción de la democracia no puede ser una reacción de decir nos sentaremos, que es lo que las dictaduras están esperando. Tiene que ser una reacción para finalizar. Tiene que ser, pero será. Bueno, yo creo que es lo racional. Hay que finalizar las dictaduras y esos no son actos de agresión, ni guerras, ni cosas por el estilo. Si se suman al esfuerzo de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, los países democráticos de América Latina, en serio, Cuba y Venezuela no resisten. Un cese del comercio, un retiro de las relaciones bilaterales, sacar a los médicos cubanos como ha hecho Brasil, llevar adelante medidas de aislamiento, están acabados, tienen que entregar esos gobiernos. O sea, ¿quién sostiene hoy día a Venezuela? Rusia, Cuba. Bueno, si es Rusia, los países de América Latina pueden decir, ¿sabe qué? Si los rusos quieren seguir negociando con nosotros, fuera de Venezuela. Eso es una presión interesante. Yo compro equipos, no sé qué, no sé cuánto a Rusia. No voy a comprar si sigues metido en el tema de Venezuela, Maduro tiene que salir. Eso sumado a la acción de Estados Unidos, de la Unión Europea, pues tiene que terminar con los dictadores. Bueno, amén, que sea así. Es una salida. Es una salida que a lo mejor no las está dando la propia torpeza de ellos, ¿no? No, ellos están generando una reacción que va a ser muy dura de parte de las democracias. ¿Cómo va a reaccionar Chile, que tiene un sentido de soberanía realmente importante? ¿Cómo va a reaccionar Brasil, que se sabe amenazado por la agresión? Y que tiene un gran ejército, además. ¿Cómo va a reaccionar Colombia, que ya ha reaccionado y está yendo moderadamente? Tienen que pasar a la fase política de la reacción. Esas cancillerías tienen que empezar a hablar y tienen que, identificando al enemigo Cuba, Venezuela y sus aliados Bolivia y Nicaragua. Yo estoy seguro que en la agresión contra Chile hay conspiradores que van de Bolivia a Chile porque es país fronterizo, y Evo Morales les da todas las ventajas. Sí, señor. O sea, esto es cuestión de esperar y de desear que las democracias no se muestren inermes y que este gran contraataque o contraofensiva del castrochavismo termine como las Ardenas, que fue la gran contraofensiva del fascismo. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín, por habernos dedicado tanto tiempo. Compartan este programa porque aquí está todo. Gracias. Encantado. Vamos a ir a un corte.